Hola, muy buenas noches. Me llamo Israel Sandoval, soy aspirante a la carrera de técnico superior universitario en Administración de Empresas Turísticas. Y este es el video correspondiente a la unidad 3 de la sesión 8, la actividad 3. Y es mi informe final en cuanto a la investigación documental y de campo que realicé. ¿Cuál es mi tema? Mi tema es el Customer Care, que tiene que ver con la atención y servicio a clientes. Para poder iniciar con mi informe final, quiero decirles que elegí este tema porque es un tema muy interesante para mí. La mayoría de mi vida laboral he trabajado en atención a clientes, clientes en Estados Unidos y Canadá, y algunos de ellos de Latinoamérica. Nunca he trabajado para atención a clientes en México. Y me di cuenta de la cultura y el cambio que hay de país en país en cuanto a este tema que para mí es fascinante y es muy interesante. Inicié haciéndome esa pregunta: ¿cuál es la diferencia entre Customer Care y servicio al cliente? En mis diapositivas, en mi trabajo de la actividad 2, tomé este tema y me di cuenta que atención a cliente es precisamente una transacción donde el cliente va, compra un servicio o un producto y la empresa se lo vende. Y al momento de terminar la transacción, en ese momento se termina el servicio. Y la responsabilidad de la empresa para con el cliente. Y Customer Care va más allá de eso. Customer Care tiene que ver con una cultura de satisfacción total, donde la transacción es solamente el inicio de una relación entre el cliente y la empresa, y después de la compra y de la transacción realizada, la empresa se compromete a dar la milla extra, el poder dar seguimiento para asegurarse de la satisfacción. Y no solamente de eso, sino que el cliente pueda ser una herramienta de marketing importante donde pueda recomendar y pueda hablar bien de los servicios o los productos que consiguió a través de esa empresa. Quiero seguir y apoyarme con mis diapositivas, ya que son la base de mi trabajo. Yo me di cuenta que a lo largo de las sesiones finales donde se inició la investigación documental y de campo y donde tomé el tema de atención a clientes, me di cuenta que en mi comunidad, por lo menos aquí donde yo vivo, en Mérida, Yucatán, el servicio de atención a clientes y la cultura basada en este tema no es del todo conocida. Nosotros no somos... como comunidad no somos capaces de saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones como consumidores, y cuáles son los derechos y obligaciones de las empresas para con nosotros como clientes y consumidores. Al no conocer estas leyes y estas reglas básicas de esta interacción empresa-cliente, pues obviamente no hacemos valer esos derechos. La información que encontramos a través del Internet nos ayuda a entender cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones como clientes. Al momento de ser cliente, es decir, al iniciar una interacción y una transacción con una empresa, nos volvemos parte de una cadena, parte de un ciclo que yo les voy a explicar. Yo logré, a través de los trabajos que hicimos de investigación, logré sintetizar esta información que desde mi punto de vista describo como una cadena. Y todo empieza desde la cabeza de la empresa. El líder de alta gerencia es la base de esta cadena de servicio al cliente y de atención. La calidad interna dentro de la empresa impulsa la satisfacción de los empleados. La satisfacción de los empleados impulsa la lealtad de los empleados. La lealtad de los empleados impulsa la productividad.
La productividad de los empleados impulsa el valor del servicio. El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente, impulsa la lealtad del cliente. Y la lealtad del cliente impulsa las utilidades y la consecución de nuevos clientes. Entonces, si se dan cuenta en esta cadena que logré armar en cuanto al servicio al cliente, se dan cuenta que todo empieza con el líder de la empresa. Si nosotros somos empleados, nos vamos a dar cuenta que el cliente recibe el final de la cadena. Todo empieza desde el líder que dirige la empresa y sus líderes delegacionales. Si somos empleados, podremos notar que nuestros jefes o nuestras jefas son quienes nos invitan y nos ayudan a atender y a ser clientes leales, y que nos ayuden a nosotros a retener y a ayudar a los clientes a entender el valor que tienen dentro de esta cadena. Cuando nosotros como empleados somos empleados que somos reconocidos por nuestros éxitos y somos halagados por nuestros logros, somos empleados que nos gusta que nuestros clientes igual sean felices. Y al lograr esto, también el cliente lo nota. El cliente nota al empleado feliz, por lo tanto se compromete con la empresa, que hace a las personas felices con toda la infraestructura de servicio al cliente. Como comentarios al final de mi presentación, y quiero no solamente explicarles, para lograr llegar a entender y a armar una definición y una idea en cuanto al servicio al cliente y al Customer Care, obviamente las herramientas que la universidad nos dio a través de las tareas, pues me fueron de mucha utilidad. La guía de estudio o diario, el diario de estudio de campo, fue el inicio de esta empresa, en el que yo pude asentar en blanco y negro las ideas que tuve acerca del inicio de mi idea de qué es lo que es el Customer Care en mi comunidad. Me ayudó a recabar datos, a recabar información, a hacer una observación muy detallada de los establecimientos y cómo ellos atendían y hacían de esta relación una relación fuerte. El diario de estudio me llevó a la siguiente tarea, que es la guía correspondiente para la entrevista en relación al Customer Care, que muy amablemente me ofrecieron en una institución llamada Academias Lara de Taekwondo, que es una institución que ofrece servicios de entrenamiento y afinación física en artes marciales, como lo es el Taekwondo. La encargada del lugar, la profesora Alma Sandoval, fue quien me atendió y me ayudó y me dio la entrevista. Y las preguntas fueron directas y concisas para lograr entender la importancia para ese establecimiento de tener a sus clientes contentos y de tener una cultura en cuanto al servicio al cliente, y ver si ellos daban la extra milla en cuanto a este tema. Al poder realizar la entrevista, yo me di cuenta de cómo como empleados o como líderes de nuestros negocios o nuestras empresas, es importante que atendamos las necesidades de nuestros clientes. Entendemos que el cliente es quien mantiene en funcionamiento y es una parte muy importante de la cadena empresarial y que permite que la empresa esté a flote. Y así fue como lo noté yo en la entrevista con la profesora. Entendemos eso como clientes y entendemos eso también del otro lado como jefes empresariales. Al terminar la encuesta, yo inicié en la siguiente actividad. Se nos pedía realizar una encuesta, la cual pusimos al público,
Yo la publiqué en mis redes sociales y tuve bastantes respuestas, eh, con un total de 24 personas quienes amablemente me respondieron la encuesta. Entre las preguntas, y déjenme citarlas, las preguntas que para mí fueron de las más importantes y al final el resultado con el cual podemos entender cómo funciona y cómo entiende la gente el servicio al cliente. La primera pregunta que para mí fue clave la voy a leer textual. ¿Crees que el servicio al cliente es importante? Y de acuerdo a la gráfica que tengo, el 83.3% de la gente, un absoluto unánime de la gente que fue encuestada, dijo que es extremadamente importante. Solamente el 16.7% dijo que era muy importante. Eso a mí me hace entender y me pone bajo el entendido de que la mayoría de la gente entiende que la atención al cliente es extremadamente importante al buscar servicios o comprar productos en los establecimientos que ofrecen este tipo de atención. Como cliente, ¿qué tan importante es que te atiendan de manera adecuada? Igual un rotundo extremadamente importante con el 91.7%. Y en la gráfica que tengo en la encuesta, es importante notar que la mayoría de los encuestados dijeron lo importante y lo extremadamente importante que es esto. Y la pregunta que a mí me llevó a entender mejor lo que yo buscaba en esta investigación: ¿te quejarías ante un mal servicio por mínimo que este sea? Perdón. El 66.7%, es decir, 16 personas de las 24, dijeron que no se quejarían. Como para nosotros es importante que se nos dé un buen servicio, como lo comprobamos en preguntas anteriores. También podemos notar que para nosotros es extremadamente importante que se nos atienda de manera adecuada y estamos de acuerdo, la mayoría de los encuestados están de acuerdo en recibir una atención adecuada en un establecimiento al momento de comprar un producto o un servicio, pero 16 de esos encuestados, de los 24, no se quejaría por recibir un mal servicio, por mínimo que sea. Eso a mí me dio la pauta para entender nuestra cultura de servicio y atención a clientes. Para concluir, yo quiero decirles que me hubiera dado mucho gusto tener más tiempo y más recursos para poder ahondar en este tema que para mí es apasionante y además nos hace ver nuestra realidad como clientes, no solamente en mi comunidad aquí en Mérida, Yucatán, sino en México, que no seamos ignorantes en el tema de nuestros derechos como consumidores ante las empresas que tienen responsabilidad con nosotros, no solamente al momento de adquirir un servicio, sino un servicio o un producto, sino nuestra satisfacción entera al momento de usar el producto o el servicio y qué tan estrechos son los lazos que nos pueden unir como clientes y empresas. Este es mi informe final. Espero que con esto podamos ser capaces de aprender un poquito de lo mucho que nosotros investigamos. Y bueno, no me queda nada más que desearles muy buenas noches y ser lo mejor que podamos llegar a ser.